Manosear lo que sucede en Venezuela por interés politiquero es un deporte internacional muy practicado desde el último cuarto de siglo. Hacerlo en el momento más inoportuno, de manera mezquina y con el peor gusto posible, parece ser una nueva subcategoría en esa disciplina. Mientras la nación sudamericana todavía trata de levantarse tras el devastador evento sísmico sufrido recientemente y sigue buscando supervivientes entre los escombros, no faltan quienes se esfuerzan en tratar de sacar tajada partidista o ideológica de lo sucedido, en lugar de aportar algo, ya sea material, emocional o espiritual, de cara a aliviar la tragedia. Por fortuna, otras muchas personas están dando un ejemplo totalmente distinto. Y es de esas dos caras de la humanidad de lo que hablaremos en los siguientes minutos. Ahí les va. Es casi como un reflejo. Algunos periodistas escuchan la palabra Venezuela y de una se les activa el impulso de empezar a hablar del régimen iniciado por Hugo Chávez. No importan las circunstancias, es algo casi que automático, como los perritos de Pavlov que comenzaban a salivar cuando el científico ruso hacía sonar una campanilla. Con perdón de los perritos por la comparación, que ellos no tienen culpa de las bajezas de otros mamíferos. Casi que ni había terminado de temblar y ya varios medios salían a afirmar que buena parte de la catástrofe, por no decir toda, era culpa del sistema político que rige los destinos de la nación desde 1999. Por ejemplo, al día siguiente de la trágica jornada, ese medio argentino de línea editorial estadounidense llamado Infobae titulaba que, pese a ser un país sísmico, Venezuela no estaba preparada para el doble terremoto que golpeó Caracas y La Guaira. El diario español El País no quiso ser menos y también mientras el polvo de concreto aún flotaba en el aire, se destacó con una columna de opinión donde su autor se atrevía a utilizar la palabra karma en el titular y ya en el cuerpo del texto confirmaba que su uso, lejos de ser involuntario, era plenamente intencional. También dentro de España, y aunque a menudo se lo considera como un medio antagónico al anterior, en su enfoque sobre Venezuela se parecen igualito, en el diario ABC trataron de establecer un vínculo entre vivienda social y tragedia sísmica, titulando "Las viviendas sociales de Hugo Chávez se desploman como castillos de arena". Afirmación que no solo es especialmente ruin dadas las circunstancias, sino además falsa, como veremos más adelante. En parte espoleados por la prensa hegemónica y en parte por sus propias e insanas dinámicas, en redes sociales se vieron enfoques y expresiones en la misma línea, pero hiperbolizados a peor. Animados por la impunidad que ofrecen esas plataformas, de la noche a la mañana surgieron cientos de miles de personas autopercibidas como expertas en geología, arquitectura, rescate y primeros auxilios, quienes afirmaban tajantemente, sin pruebas ni fuentes sólidas, que el terremoto fue especialmente devastador por causa de las acciones de los gobiernos venezolanos del año 1999 para acá, que las construcciones públicas fueron las que peor resistieron el sismo, que el país no cuenta con rescatistas ni equipos ni capacidad organizativa para estas circunstancias y bueno, que todo lo malo que le sucede a las víctimas es culpa de las autoridades venezolanas del último cuarto de siglo. Sin embargo, la realidad es que, independientemente de la simpatía o antipatía que cada quien le tenga al chavismo, el evento sísmico del 24 de junio fue algo fuera de lo normal, afirmación con la que cualquier geólogo serio y sobre todo real estaría de acuerdo. Los dos temblores de magnitud superior a los 7 puntos, separados además por menos de un minuto, constituyen lo que se conoce como terremoto doblete, un evento poco común y excepcionalmente destructivo. El más reciente ejemplo de este tipo de fenómenos fue en 2023 en Turquía y Siria, que tuvo una magnitud algo superior, pero separada por unas 9 horas, catástrofe que dejó alrededor de 60.000 muertes. Por sus características, la capacidad destructora del reciente doblete sísmico de Venezuela es, en la escala de Mercalli, similar a la del terremoto de México de 1985 o el de Japón en 2011, que están entre los más recordados a nivel global de los últimos 40 años. Por otro lado, no hay ningún estudio mínimamente serio y en profundidad, oficial o particular,
que muestren ninguna correlación entre viviendas sociales y derrumbes por el reciente evento sísmico en Venezuela. Algo así lleva tiempo y, sobre todo, estar desprendido de bajos intereses politiqueros. Por lo que se ha visto en estos días, entre las edificaciones derribadas hay de diversos tipos, de construcción pública y privada, destinados a vivienda u alojamiento hotelero, de este siglo y del anterior, de baja altura y de alta. Si las edificaciones de la Gran Misión Vivienda Venezuela fueran tan endebles como afirman tajantemente algunos, la cantidad de edificios convertidos en escombros sería infinitamente mayor, puesto que estos están presentes por todo el país. Es más, hasta en la foto elegida por el ABC para graficar su artículo sobre disque castillos de arena, de fondo se ve un inmenso edificio de estas viviendas sociales en perfecto estado tras el temblor. Tampoco, pese a los rumores mediáticos y en redes, hay ningún aluvión de rescatistas venezolanos o extranjeros que hayan denunciado que no puedan realizar sus labores, que éstas sean obstaculizadas por maldad o ineptitud de las autoridades, ni nada que se le parezca, como para andar tratando de imponer la consabida narrativa de abandono estatal de un cuarto de siglo. Lo que sí puede agravar muchos de los problemas que surgen ante una catástrofe de esta magnitud son los efectos de una década de sanciones de Estados Unidos contra Venezuela. Sanciones que, no está de más recordar, siguen vigentes en su mayoría pese a la tragedia y sin visos de cambio, ni siquiera por la compleja situación de chantaje en la que se encuentra el país tras el bombardeo estadounidense de principios de año y el secuestro del presidente Maduro. Compleja situación con más que matizables escalas de grises, como demuestra la llegada del Comando Sur a territorio venezolano en estos días, en paralelo con la siempre heroica labor de médicos cubanos en el terreno, que nunca se fueron de Venezuela ni se les pidió que lo hicieran. Y es que, pese a la ruindad de algunos, la solidaridad se ha volcado con los afectados dentro y fuera del país. Dentro de Venezuela, miles de personas, tanto en sus roles oficiales, funcionarias, bomberos, rescatistas, militares, doctoras, como por fuera de ellos, transportistas, cocineras, deportistas, vendedores informales, se han esforzado en poner todo de su parte para ayudar a que el país supere esta tragedia cuanto antes y al menor costo, a lo que hay que sumar la llegada de rescatistas y ayuda material desde numerosos países, con gobiernos de todo tipo de signo ideológico, señal de que pese a la mezquindad de algunos, todavía quedan motivos para no perder la fe en la humanidad. Y claro que el pueblo venezolano es alegre, bondadoso y agradecido con sus amigos, especialmente con quienes les echen una mano en momentos difíciles, pero tampoco olvidará fácilmente cómo le tocó rescatar a sus supervivientes, atender a sus heridos y llorar a sus muertos, mientras algunos solo se esforzaban en tratar de darse la razón a sí mismos, instrumentalizar la desgracia ajena y sacar provecho politiquero de la peor tragedia natural que ha azotado Venezuela en los últimos 2 siglos.